Juan capítulo 1, versículo 29. Todos juntos vamos a leer el texto como dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Muy bien. Hemos visto algunos de los testimonios que viene dando Juan acerca de Jesús. Ya por lo menos hay como unos 6, por lo menos hay 5 o 6 testimonios, o quizás más. ¿Qué significa testimonio? Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él o de algo, ¿no? Eso es lo que hace un testigo. Un testigo pues testifica lo que ha visto. Sí, eso es un testigo también es una persona que está presente en un acto o en una acción. Por ejemplo, sucedió algo y alguien lo investiga y va a preguntar, bueno, ¿alguien vio todo lo que pasó? Va a decir, sí, yo lo vi. Ese es un testigo, entonces va a decir lo que vio. No puede mentir, ¿verdad? Testigo también es una persona que ha presenciado un acto o un hecho determinado o sabe alguna cosa y lo declara dando testimonio acerca de eso. La pregunta es, ¿qué era lo que Juan el Bautista sabía de Jesús y que estaba convencido, que estaba seguro como para testificarlo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 7, por ejemplo? ¿Cuál es el testimonio que da Juan el Bautista acerca de Jesús? Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Okay. Lo primero que menciona este libro es que Jesús es la luz verdadera. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo un hombre va a testificar así? Oh, mire, esta persona es la luz verdadera. ¿Habrá alguien que tú le puedas decir, oh, mira, esa persona es la luz? Pero luz verdadera. Bueno, eso ya lo explicamos en los videos anteriores. Versículo, ¿qué? 15, donde habla del otro testimonio. ¿Cuál es el otro testimonio? Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Ese es otro testimonio. Juan el Bautista dice y testifica de Jesús. Este Jesús es antes de mí. ¿Qué significa eso? Señala su preeminencia o preexistencia. ¿Ok? Jesús existía antes que Juan el Bautista. Jesús existía antes de la creación del mundo. Es más, ¿qué dice el versículo 3? Versículo 2. Dice, este era el primero. Versículo 3, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Jesús es el primero de todo. Jesús es preexistente. Bueno, hay otros más adelante dice que Juan el Bautista no es el Cristo y eso testificó también.
Entonces, ¿quién es el Cristo? Eso lo vimos en el video anterior también. Juan no es el Cristo y testificó acerca de eso. También hay otros testimonios, como por ejemplo que Juan el Bautista no es Elías, pero esto ya es más personal. No, él no es el profeta que esperaba el pueblo de Israel. Él no es Elías también que esperaba el pueblo de Israel o alguno de los profetas. Entonces, el siguiente testimonio que da Juan acerca de Jesús es que Jesús es el Cordero de Dios. Muy bien. Imagínense, ¿no? Ahí estaba Juan el Bautista en medio de aquella multitud de los judíos y le presenta, Juan el Bautista presenta al pueblo judío. Miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos sabían de qué se trataba ese asunto, ¿no? ¿Quitar el pecado? ¿Quién puede quitar el pecado? ¿Quién puede perdonar los pecados? Pero Cordero de Dios. ¿Cómo que Cordero de Dios? Bueno, es algo extraño esto para ellos, ¿no? Es raro porque el pueblo judío practicaba sacrificios y ofrendas, ofrecían ofrendas y sacrificios en el altar los corderos o el cordero. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de las fiestas donde el pueblo judío utilizaban un cordero para sacrificar, ¿no? Entonces, pero que Juan el Bautista llega y dice, no, pues aquí hay una persona y este es el Cordero de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo es un cordero, no? Ahora ya saben cómo es un cordero. ¿Cómo es un cordero? Un chiquitito. Si lo agarras, ¿cómo hace un cordero? Así, ¿eh? A ver cómo lo hace. Una oveja dice, muy fuerte. Pero un corderito, ¿qué dice? Tiernito. ¿Qué es lo que simboliza un cordero? Sí, es muy mansito, es muy humilde, pero hay algo muy importante en la Biblia. La inocencia. Por eso en Éxodo 12:5 dice que el animal que ofrecían en el altar debería ser sin defecto. Eso señala inocencia. Es interesante eso, ¿no? Y esto es una frase que resalta en el Antiguo Testamento en relación con ofrecer una ofrenda al altar. Era que el animal debería ser sin defecto o inocencia. El cordero fue el animal principal de los sacrificios entre el pueblo judío, ¿no? Usaban el cordero como sacrificio y ofrenda diaria para el perdón de los pecados. ¿Qué era lo que hacía el corderito? Ese animalito. El animalito llevaba las culpas de las personas como ofrenda de sustitución. Hubo un profeta en Israel. ¿Quién tiene Isaías 53, 7? Este profeta predijo cómo iba a ser el Cordero de Dios. Ahora escuchemos Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue 700 años antes que Cristo viniera. Este profeta predijo que Cristo iba a ser llevado como cordero al matadero y que moriría como oveja, ¿no? Es una figura
Es algo simbólico, ¿no? En el Antiguo Testamento nos muestra los tipos de sacrificios en donde se usó el cordero, es decir, el pueblo judío usó el cordero en estos siguientes sacrificios. Tenemos la Pascua, ahí se usó un cordero. En los sacrificios diarios, en Números 38, también se usaron corderos, ofrecían uno en la mañana y uno en la tarde. Mataban el animalito, el corderito, para Dios, para ofrecerle a Dios. En días especiales, Números 28 también. En la fiesta de Pentecostés, son puras fiestas judías, Números 28. En la fiesta de las trompetas también ofrecían corderos. Imagínense la cantidad de ovejas, corderos que ofrecían. En el día del sacrificio también, Números 29. En la fiesta de los tabernáculos también ofrecían corderos. Y en días especiales, aquí puse especiales, pero realmente son personales. Aquí me equivoqué. A ver, ¿quién tiene Levíticos capítulo 4? Voy a poner aquí personales, sacrificios personales. Levíticos capítulo 4. ¿Quién tiene? Tú lo tienes, a ver cómo dice. Vamos a escuchar. ¿Sí? Dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degollará el holocausto. 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y lo derramará el resto de la sangre al pie del altar. 35. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. ¿Te imaginas ese evento, esa actitud? Se mataba el animalito, el sacerdote lo degollaba, lo mataba. La persona llegaba y ponía su mano sobre el animalito y lo mataban. ¿Y qué dice al final? Había que perdón de pecados, se le perdonaba. Así era el sistema en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí tenemos ahí una parte nada más, no lo vamos a leer todo. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen entre estos corderos o el cordero que se sacrificaban y Jesucristo? ¿Qué relación hay entre todos estos corderos o el cordero que se ofrecía y entre Jesucristo? ¿Cuál es la relación? ¿Qué podemos ver allí? Podemos pensar que prefigura su carácter y sufrimiento. El cordero sacrificado prefiguraba el carácter y sufrimiento del Cordero de Dios. ¿Okay? Cada vez que un cordero era muerto, se mataba, prefiguraba hacia el futuro, ¿no? Señalaba, apuntaba. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Esa es muy interesante, la figura. Cada vez que el cordero moría en todos estos sacrificios, miraba hacia
hacia el Cordero de Dios. Y cuando llegó el Cordero de Dios en este mundo, Juan dice, aquí está, he aquí. Este es el Cordero que quita. Estos sacrificios no quitaban el pecado. Dice que cubrían, porque lo volvían a repetir cada vez, cada año, cada tras año, durante muchos años. Pero cuando vino Jesucristo, se acabó esto. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios. ¿Quién tiene Hechos 32? No, Hechos 8, versículo 32. También lo vamos a leer. Lo que dijo el profeta Isaías allá 700 años antes. Miramos lo que dice aquí Hechos 8. Hechos capítulo 8, versículo 32. Había un hombre que iba leyendo ese libro que escribió el profeta Isaías. Y miremos lo que sucedió. Dice el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. A ver, ¿quién? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33, a ver, Marisela. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra civil. Respondiendo. Respon- Versículo 34, a ver, tú, Evelyn. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién dijo eso? ¿De quién se escribió eso? ¿Quién escribió el profeta Isaías? ¿Qué dice el 35? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, la historia o la profecía o aquello que escribió Isaías hablaba de Jesucristo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ese pasaje también. A ver, ¿quién tiene primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19? A ver, ¿qué dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Versículo 20. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, interesante, ¿no? Lo que dice ahí. Sino como que la sangre. A ver, ¿cómo es que dice? Volver a repetir. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Como de un cordero sin mancha. O sea, Dios ya lo había destinado, ¿no? Que esto iba a suceder. Por eso estos sacrificios, simplemente Dios los puso así como para un ejemplo, para una figura de lo que Cristo había de ser. Ahora, para ir terminando, este Cordero, que es Jesucristo, quita el pecado del mundo. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, ¿no? Todos somos pecadores, pero ¿qué sucedió? Cristo, al morir en la cruz, murió por nuestros pecados. Y es aquí donde entra la responsabilidad de nosotros, de creer en Jesucristo que murió por nosotros para que nos perdone nuestros pecados, para recibir el perdón de nuestros pecados.
cuando nosotros creemos en Jesús, nos quita nuestro pecado, ¿no? Que quita el pecado, dice ahí, del mundo. Es decir, es como algo que está abierta para todo el mundo. Eso es lo que se predica en las congregaciones donde nos congregamos. Hablamos de esto, de Jesucristo, ¿no? Quita el pecado implica nos limpia de todo pecado, nos perdona todos nuestros pecados, ¿no? Dios le perdona al hombre todos sus pecados. Dios otorga perdón a aquel que cree en Jesucristo y le otorga salvación y vida eterna. ¿Sí? Yo he creído en Jesucristo y estoy completamente convencido y seguro de que Él me ha perdonado mis pecados. Yo como pecador merezco el castigo de la eternidad, el castigo eterno. El castigo eterno será dado a aquellos que no se arrepientan. Pero como he creído en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador. Ahora ustedes, la invitación es para ustedes y para todos los que nos ven, es que crean en el Señor Jesucristo, para que también reciban el perdón de pecados, para que también no sean condenados por sus pecados. Ese es el Evangelio. Por eso es que el texto dice, este Cordero se quita el pecado del mundo. Muy bien. Es muy fácil, es muy sencillo el mensaje. Hebreos dice que aquellos corderos no quitaban el pecado, solamente cubrían. Hasta que vino Cristo, quitó los pecados de aquellos que creyeron y aquellos que creen. Quita el pecado del mundo. El mundo se divide en dos partes. Los de antes de Cristo y los de después de Cristo. Cuando estos animales los ofrecían, o sea, también recibían perdón de sus pecados, porque realmente lo que señalaba o lo que prefiguraba era Cristo. Es como decir, eran perdonados por crédito, ¿no? Venía alguien que sí los pagaba, los quitaba. Ellos estaban mirando hacia el futuro. Y nosotros, hace 2000 años que vino Cristo, nosotros miramos hacia atrás. Miramos hacia atrás. Por eso la crucifixión de Cristo hace que el mundo se divida así. Es un plan de Dios, es un plan eterno de Dios. Un último texto, Efesios capítulo 1, también se encuentra en Colosenses capítulo 1, pero me llama la atención Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Para recibir el perdón de los pecados solamente es creer y confiar en Jesucristo. No hay nada que pagar. Dios no está pidiendo alguna obra que hacer para que Dios te perdone. Muy bien, gracias por ver este video y que Dios los bendiga.